Hay preguntas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Preguntas que viven en las sombras de la mente, en los rincones oscuros del corazón humano. ¿Qué es un padre? ¿Un protector? ¿Un guía? ¿La primera muralla contra el horror del mundo? ¿Y qué sucede cuando esa muralla se convierte en la jaula? Cuando el protector se transforma en el monstruo. No un monstruo de colmillos y garras, sino uno mucho peor. Un monstruo con una sonrisa amable y ojos llenos de una lógica retorcida. Una lógica que llama amor a la posesión y protección a la destrucción del alma. El lugar donde miramos directamente a esa oscuridad. Donde contamos las historias que la sociedad prefiere enterrar bajo el ruido de la indiferencia. Si crees que hay verdades que deben ser contadas, sin importar cuán dolorosas sean. Si crees que el silencio es cómplice del sufrimiento, entonces suscríbete y acompáñame en este viaje al corazón de lo que nos hace humanos, y a veces inhumanos. La historia de hoy nos lleva a Yucatán, a un pueblo sin nombre en los mapas turísticos. Un puñado de casas blancas quemadas por un sol que no da tregua. Aquí, el tiempo no corre, se arrastra. El aire es espeso, pesado, huele a tierra seca, a flores de cempasúchil y a secretos viejos. Secretos que se pegan a las paredes de cal. Que se susurran en las hamacas durante la siesta. Que todos conocen y que todos callan. En este pueblo vivía Armando, un hombre de 50 años, respetado, o quizás temido. La diferencia, a veces, es solo una cuestión de perspectiva. Tenía tierras, una casa sólida y una hija, Elena. Elena no era una muchacha, era una sombra. Un eco silencioso que seguía los pasos de su padre. Cuando iba al mercado, él iba con ella. Cuando lavaba la ropa en el río, él la observaba desde la orilla. Sus ojos nunca la dejaban. Nunca. La gente del pueblo veía. Claro que veía. Veían la mano de Armando siempre en el hombro de Elena. Un poco más firme de lo necesario. Veían la mirada de la chica. Una mirada vacía, apagada. Como una vela a la que le han robado el oxígeno. Murmuraban. Pobre muchacha. Así es Armando, siempre tan protector. Es su única hija, es natural. Natural. Qué palabra tan terrible cuando se usa para justificar el horror. Un día, el murmullo se convirtió en un grito ahogado. Armando anunció la boda de su hija, Elena. El pueblo respiró aliviado. Por fin sería libre. Pero la alegría duró poco, solo hasta que Armando pronunció el nombre del novio. Un silencio denso, como el lodo, cayó sobre la plaza. El aire se volvió irrespirable. El novio era él, Armando, su propio padre. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. El sacerdote del pueblo bajó la mirada y habló de tradiciones antiguas. El presidente municipal sonrió, le dio una palmada en la espalda a Armando y le deseó felicidad. La familia es la familia, y lo que pasa en la familia, en Yucatán, se queda en la familia. Se pudre en la familia. Pero una grieta apareció en el muro del silencio. Alguien no pudo más. Alguien tomó un trozo de papel y un lápiz y escribió. Una nota anónima. Una botella lanzada al mar de la burocracia. Esa botella llegó a Mérida, a la oficina de servicios sociales. Aterrizó en el escritorio de una joven trabajadora social. Sofía. Sofía tenía 26 años. Todavía creía en el sistema. Todavía creía que su trabajo podía marcar la diferencia. Leía el informe preliminar. Un rumor. Un chisme de pueblo. Presunto matrimonio entre padre e hija biológica. Comunidad cerrada. Posible justificación en usos y costumbres. Sus colegas más viejos se rieron. Yucatán,
Buena suerte con eso, novata. Allá tienen sus propias leyes. No te metas. Archívalo. Archívalo. La palabra que el sistema usa para decir entiérralo. Haz que desaparezca. Pero Sofía vio la foto adjunta en el expediente. Una foto borrosa, tomada de lejos. Elena, de pie junto a su padre. Llevaba un huipil blanco, tradicional. Pero su rostro... Sofía acercó la imagen en la pantalla de su computadora. En los ojos de esa chica no había nada. Ni alegría, ni tristeza, ni miedo. Solo un vasto y aterrador vacío. Como una casa abandonada. Como un campo después de un incendio. Ese vacío le habló a Sofía. Le contó una historia que no estaba en el informe. Una historia de terror silencioso. Decidió ir. Tomó su viejo auto y condujo hacia el corazón de la península, dejando atrás el asfalto de Mérida, adentrándose en un mundo diferente. Un mundo de caminos de tierra roja y ceibas sagradas. Un mundo donde la ley de los hombres se desvanece y prevalecen otras fuerzas, más antiguas, más oscuras. El asfalto se rindió a los pocos kilómetros. Se convirtió en un camino de tierra roja, tragado por la selva. La señal del celular de Sofía murió sin un lamento. Estaba sola. El mundo moderno, con sus reglas y su lógica, se había quedado atrás. Aquí mandaba otra cosa. El sol, el polvo, el silencio espeso de la vegetación que lo observaba todo. Sofía sentía el calor pegándose a su piel. Era un calor físico, opresivo, como una mano sobre su pecho. El aire acondicionado de su coche luchaba, pero perdía la batalla. Cada kilómetro, el mundo se volvía más extraño, más denso. Los sonidos de la ciudad fueron reemplazados por el zumbido de insectos invisibles y por un silencio que no era paz. Era expectación. Cuando llegó al pueblo, el sol estaba en su punto más alto. Calcinaba las paredes blancas de las casas. La plaza principal estaba desierta. Una ilusión de abandono. Sofía apagó el motor y el silencio la golpeó. No era un silencio vacío. Estaba lleno de ojos. Sintió las miradas desde las ventanas entornadas. Detrás de las puertas de madera oscura, un telón se movió. Una sombra desapareció. Era una extraña, una intrusa, y el pueblo entero lo sabía. Bajó del coche. Sus zapatos de ciudad se cubrieron de un polvo fino, rojizo, el polvo de los secretos. Vio a una mujer sentada a la sombra de un árbol de flamboyán, con una cesta de frutas a sus pies. Sofía se acercó, forzando una sonrisa. «Buenas tardes. Busco a la familia de Armando». La mujer no levantó la vista. Siguió ordenando sus mangos. «No soy de aquí», murmuró. Una mentira tan clara como el sol que las quemaba. Lo intentó con un hombre que descansaba en una banca de piedra. El hombre la miró, pero sus ojos no la registraron. Miraban a través de ella, hacia el pasado o hacia la nada. No respondió, ni un gesto, ni una palabra. Era un muro invisible construido con miedo y lealtad. O quizás con algo peor, con resignación, el sistema. Sofía recordó las risas de sus colegas. Buscó el edificio del ayuntamiento. Lo encontró al final de la plaza. Una construcción de una sola planta, con la pintura desconchada. La bandera de México, descolorida por el sol, colgaba lánguida de un mástil oxidado. Adentro, el aire era aún más pesado. Olía a papel viejo y a sudor. Un ventilador de techo giraba con una lentitud agónica, moviendo el aire caliente sin enfriarlo. Detrás de un escritorio de madera oscura, un hombre corpulento se abanicaba con un periódico. El presidente municipal. La ley en este rincón olvidado de Dios. El hombre le sonrió. Una sonrisa ancha, llena de dientes de oro. «Señorita, ¿en qué puedo ayudarla?»
¿Una Coca-Cola? Está algo tibia. Sofía fue directa. Puso el informe sobre la mesa. El hombre ni lo miró. La sonrisa no desapareció, pero sus ojos se volvieron pequeños, duros. Ah, dijo. La visita de Mérida. Ya lo sabía. Claro que lo sabía. En un lugar así, no hay secretos para el poder. Don Armando me avisó que quizás vendría alguien a hacer preguntas. Se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. Mire, señorita. Aquí las cosas son diferentes. Somos una comunidad unida. Nos cuidamos entre nosotros. Cuidarse es permitir que un hombre se case con su propia hija, replicó Sofía, su voz temblando ligeramente. El presidente municipal suspiró. Un suspiro teatral, cansado. Ustedes en la ciudad no entienden. Son nuestras costumbres. Don Armando es un hombre bueno. Quiere proteger a su hija, proteger la sangre, el patrimonio. Eso es un crimen. Se llama incesto, se llama abuso. Aquí se llama familia, dijo el hombre, y su voz perdió toda la falsa amabilidad. Se volvió plana, fría. No hay denuncia. La muchacha es mayor de edad. El sacerdote dio su bendición. No hay nada que ver aquí, señorita. Se levantó. Era una señal. La conversación había terminado. Gracias por su visita. Que tenga buen viaje de regreso a Mérida. No era un deseo, era una orden. Sofía salió de esa oficina sintiendo náuseas. El calor de la tarde le pareció de pronto un frío glacial. Se apoyó contra la pared de su coche. Sus manos temblaban. No de miedo, de rabia. Una rabia impotente. El sistema no estaba roto. Funcionaba a la perfección. Pero no para proteger a las víctimas. Funcionaba para protegerse a sí mismo, para mantener el equilibrio del horror. El hombre del ayuntamiento no era un monstruo, era un engranaje. Una pieza aburrida y eficiente en la maquinaria de la indiferencia. Sintió un sabor metálico en la boca, el sabor de la derrota. Miró la plaza, ahora había más gente. Movimiento lento, silencioso. Y entonces los vio, caminando desde la iglesia. Armando y Elena. Él era alto, robusto. Caminaba con la seguridad de un rey en su feudo. Ella era exactamente como en la foto. Pequeña, frágil, una silueta borrosa a su lado. Armando llevaba una mano sobre ella, no en su hombro, no en su espalda. La llevaba en la nuca, los dedos aferrados a la base de su cráneo. No era un gesto de cariño. Era un gesto de control absoluto, como se sujeta a un animal, como se exhibe un trofeo. Elena caminaba con la cabeza ligeramente inclinada. Su rostro, una máscara de yeso. Sus ojos miraron en dirección a Sofía por un instante, sin verla. Dos pozos oscuros y vacíos. Sofía contuvo la respiración. El vacío de esos ojos era un grito silencioso que nadie en ese maldito pueblo quería oír. Pero Sofía lo oyó. Resonó dentro de su cabeza, fuerte y claro. Le taladró el alma. Esa noche, en el único y decrépito cuarto que pudo alquilar, Sofía no durmió. Las paredes delgadas parecían respirar. Cada crujido de la madera, cada ladrido lejano de un perro, cada susurro del viento era una amenaza. La imagen de la mano de Armando en el cuello de Elena se repetía en su mente, una y otra vez. El peso de la soledad era aplastante. Estaba en territorio enemigo, sola, contra todos. Pensó en volver a Mérida, en escribir el informe. No se pudo verificar. La comunidad no coopera. Se recomienda cerrar el caso. Sería fácil. Sería lo sensato. Sería lo que todos esperaban que hiciera. Pero el recuerdo de esos ojos vacíos no la dejaba. Ese grito silencioso. A la mañana siguiente, con el corazón pesado,
Fue a la única tienda del pueblo a por un café. El lugar estaba lleno de hombres que callaron en cuanto ella entró. Pidió su café. Mientras esperaba, sintió un leve empujón. Una anciana, encorvada y diminuta, había tropezado con ella. «Perdón, perdón, hijita», dijo la mujer, con una voz que era un susurro de hojas secas. Sofía la ayudó a estabilizarse. «No se preocupe, está bien». Por un segundo, los dedos huesudos de la anciana se aferraron a su brazo. Su rostro estaba surcado por 1000 arrugas. No la miró a los ojos. Su vista estaba clavada en el suelo de tierra apisonada, pero sus labios se movieron. Apenas un murmullo, imperceptible para cualquiera que no estuviera a centímetros de distancia. La partera, doña Matilde, un nombre. Ella la vio nacer, ella sabe, y sin más, la anciana tomó su bolsa de mandado y se escabulló por la puerta, rápida, silenciosa, como un fantasma. Sofía se quedó inmóvil, el café caliente en su mano, el corazón latiéndole con una fuerza renovada. Un nombre, Matilde. No era mucho, era casi nada. Pero en un mundo amurallado por el silencio, una sola palabra puede ser una llave, una grieta en el muro, una oportunidad. Miró hacia la calle polvorienta. El camino ya no era un círculo de frustración. Ahora tenía una dirección peligrosa, pero una dirección al fin. Encontrar a Matilde no fue fácil. Nadie quería dar una dirección. Al preguntar por la partera, las caras se cerraban, los ojos se desviaban al suelo. Unos señalaban vagamente con el mentón hacia las afueras del pueblo, hacia donde terminaban las casas y comenzaba la selva. Otros simplemente negaban con la cabeza y se daban la vuelta. La partera, la que ve el principio de la vida y, a veces, el principio del fin. Sofía caminó por calles que ya no eran calles. Eran senderos de polvo entre cercas de alambre y vegetación salvaje. El pueblo quedaba a su espalda. El silencio aquí era diferente, más profundo, más antiguo. Llegó a una pequeña casa de madera, apartada de todo, casi devorada por los árboles. Un hilo de humo blanco salía de una chimenea de ladrillo. No había un jardín cuidado, solo hierbas medicinales creciendo en macetas rotas. Hinojo, ruda, epazote, olores que curan. Olores que protegen de los malos espíritus. Era aquí. Tenía que ser aquí. El corazón de Sofía latía con fuerza. Un latido seco en su garganta. Llamó a la puerta. Un golpe suave. Nadie respondió. Llamó de nuevo, un poco más fuerte. ¿Doña Matilde? El silencio fue la única respuesta. Pero Sofía sabía que había alguien dentro. Podía sentirlo. Una presencia acurrucada en el miedo. «Por favor», dijo Sofía, su voz apenas un susurro contra la madera vieja. «La mujer de la tienda me envió. Es por Elena». Se escuchó un ruido dentro, el arrastrar de una silla, pasos lentos, vacilantes. El cerrojo rechinó, un sonido de metal oxidado quejándose. La puerta se abrió. Solo una rendija. En la oscuridad, un ojo nublado por las cataratas y por el tiempo. Un ojo que había visto demasiado. «Váyase», dijo una voz quebrada. «Aquí no hay nada para usted». La puerta comenzó a cerrarse. «Yo vi su rostro», dijo Sofía, rápido, desesperada. «Vi sus ojos. Están muertos. Alguien tiene que hablar por ella». La puerta se detuvo. El ojo en la rendija la estudió por un largo momento, buscando una trampa, buscando el uniforme, la placa, la arrogancia del gobierno. No encontró nada de eso, solo el rostro pálido y angustiado de otra mujer. Lentamente, la puerta se abrió del todo. Matilde era una mujer diminuta, encorvada por el peso de los años y de los secretos.
Su piel, un mapa de arrugas profundas. Vestía un huipil descolorido. No la invitó a pasar. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la penumbra. Era una aceptación silenciosa. Sofía entró y cerró la puerta. El interior olía a leña quemada, a hierbas secas y a soledad. Una sola habitación. Una hamaca, una mesa pequeña, una estufa de leña. Todo estaba limpio, pobre, pero inmaculado. Matilde se sentó en un pequeño banco de madera, dándole la espalda. Su cuerpo era un nudo de tensión. Sofía se quedó de pie. No se atrevía a moverse. No se atrevía a respirar muy fuerte. El silencio se extendió. Sofía entendió. No era su lugar para presionar. Era su lugar para esperar, para recibir la confesión si es que llegaba. Pasaron minutos que parecieron horas. Afuera, un pájaro cantó. Adentro, solo el sonido de la respiración contenida. Finalmente, Matilde habló. Su voz, un murmullo que salía del fondo de la tierra. Yo la traje al mundo. Yo fui la primera en sostenerla. Sofía sintió un escalofrío. Era tan pequeña, tan perfecta. Matilde giró su cabeza. Sus ojos nublados se clavaron en Sofía. Su madre, Isabel, lloraba de alegría. Pero él no. Armando. Él la tomó de mis brazos, con una avidez animal. La miró como se mira una propiedad, un objeto comprado. Y dijo, es mía, no es nuestra. Dijo, mía. Sofía tragó saliva. El aire en la habitación se sentía denso, pesado. Podía sentir el frío de la silla de madera sin tocarla. Podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. Esto era solo el principio. Isabel no era de aquí, continuó Matilde. La conoció en un viaje a Valladolid. Era maestra. Tenía luz en los ojos. Esa luz se fue apagando poco a poco. Armando no la dejaba salir sola. No la dejaba hablar con nadie. Cuando nació Elena, fue peor. La aisló por completo. Isabel quería irse. Quería tomar a su hija y volver con su familia. Me lo dijo un día, a escondidas en el río. Tenía miedo, un miedo terrible. Matilde hizo una pausa. Sus manos temblorosas buscaron algo que hacer y comenzaron a alisar un pliegue inexistente en su vestido. Una semana después, Isabel estaba muerta. El horror de esa frase cayó sobre Sofía como una piedra. Simple, directa, definitiva. Se cayó de las escaleras, dijo Matilde, su voz cargada de un sarcasmo amargo que había guardado por décadas. Eso dijo él. Eso dijo el presidente municipal. Eso dijo todo el pueblo. Un accidente, qué triste. Matilde se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro conspirador, lleno de veneno. Pero cuando fui a preparar el cuerpo, yo vi las marcas, en sus brazos, en su cuello. Marcas viejas y nuevas, moratones con la forma de dedos. Nadie me preguntó, y yo no dije nada. ¿A quién? ¿Quién me iba a creer contra don Armando, el dueño de medio pueblo? Así que callé. Enterré a Isabel, y con ella enterré la verdad. Sofía sintió que le faltaba el aire. Apoyó una mano en la pared para no caerse. La pared estaba fría, húmeda, como la piel de un muerto. Quería vomitar, quería gritar, pero se obligó a quedarse quieta, a escuchar. Por Elena. Él crió a la niña solo, dijo Matilde, o más bien la encerró, la sacó de la escuela. Yo le enseñaré todo lo que necesita saber, decía. Le construyó un mundo a su medida. Un mundo donde él era el sol, la luna, la ley y Dios. La niña creció sin amigos, sin otros niños. Su única ventana al mundo eran los ojos de su padre. Y esos ojos solo reflejaban una cosa:
posesión. Cuando empezó a convertirse en mujer, el control se volvió obsesión. Recuerdo a un muchacho. Miguel, el hijo del panadero. Era un buen chico, tímido. Un día le regaló una flor a Elena en el mercado, una flor de bugambilla. Ella la tomó y sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír en años. Armando lo vio todo, no dijo nada. Solo miró al muchacho. Una mirada que helaba la sangre. A la mañana siguiente, el perro de la familia del panadero apareció envenenado, colgado de un árbol en su propio patio. Nadie dijo que fue Armando, pero todos lo supieron. El mensaje era claro: Elena no es para nadie. Elena es mía. El nudo en el estómago de Sofía era una bola de fuego y hielo. La crueldad calculada. El terror como herramienta de enseñanza. Esto no era protección. Era la construcción de una jaula, barrote por barrote, usando el miedo de los demás como material. Matilde comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que se perdían en las arrugas de su rostro. Lágrimas de una anciana, pesadas, amargas. Y yo fui la peor de todos. Su voz se rompió. Hace 2 años, Elena vino aquí. Una noche de tormenta. Estaba temblando, empapada. Tenía 16 años. Se arrodilló aquí mismo, en este suelo. Y me suplicó: ayúdame, tita Matilde, ayúdame a escapar. Dice que cuando cumpla los 18, se va a casar conmigo. Dice que es la única forma de protegerme del pecado del mundo. Dice que es la voluntad de Dios. Sofía cerró los ojos. La imagen era insoportable. La niña, buscando la última puerta de escape, golpeando la última pared de la jaula. ¿Y qué hice yo?, sollozó Matilde. ¿Qué hizo la valiente partera que la trajo al mundo? Tuve miedo. Miedo de él, miedo por mi vida, miedo por mi familia. La abracé, le sequé las lágrimas y le dije la peor mentira de mi vida. Le dije que obedeciera, que su padre sabía lo que era mejor para ella, que no lo hiciera enojar, que fuera una buena hija. La convencí de que volviera a la casa, a su prisión. La entregué. Yo misma la devolví al monstruo. El llanto de Matilde llenó la pequeña habitación. Era el sonido de un alma rompiéndose, el sonido de la culpa que ha carcomido una vida entera. Sofía se acercó y, sin pensar, puso una mano en el hombro tembloroso de la anciana. El contacto fue eléctrico, como si la culpa y el dolor de Matilde se transfirieran a ella. Sofía ahora compartía el peso del secreto. Ahora lo sabe, susurró Matilde entre sollozos. Ahora el veneno está en usted también. Ahora entiende por qué nadie habla. Este pueblo no está en silencio. Está gritando por dentro. Pero el miedo es un nudo en la garganta. Y Armando es el que aprieta ese nudo. Sofía salió de la casa de Matilde y el mundo parecía diferente. Los colores eran más intensos, los sonidos más agudos, el aire más pesado. La verdad era un veneno, como había dicho la anciana. Un veneno que quema por dentro, que te cambia la mirada. Ahora, al ver las casas del pueblo, no veía solo cal y piedra. Veía muros de silencio, cómplices. Al ver a la gente, no veía solo rostros curtidos por el sol. Veía ojos que sabían y que elegían no ver. El sol de la tarde le daba en la cara, pero sentía un frío profundo, un frío que nacía en la boca del estómago. La historia de Matilde era un eco en su cabeza. Isabel, la madre muerta, la maestra con luz en los ojos, la primera víctima, la que fue borrada de la historia oficial del pueblo, reducida a un triste accidente. Sofía volvió a su coche.
Se sentó, pero no encendió el motor. Necesitaba pensar. Necesitaba ordenar el horror en su mente. Armando no era solo un padre abusivo. Era un arquitecto de la soledad. Primero, aisló a su esposa. Le cortó las alas. Apagó su luz. Y cuando ella quiso volar, la eliminó. Sofía no tenía pruebas. Solo el testimonio de una anciana asustada. Pero en su corazón sabía que era verdad. Era la pieza que faltaba. La violencia que precede a la perversión. Luego, construyó el mundo de Elena. Un mundo sin ventanas. Un terrario de cristal donde él era el único sol. El único proveedor de aire y de verdad. Le enseñó que el mundo exterior era pecado. Que los otros hombres eran lobos. Que solo él, su padre, podía protegerla. Una protección que consistía en devorarla lentamente. El episodio del muchacho, Miguel y la flor. No fue solo crueldad. Fue una lección. Una lección para Elena. Cualquier alegría que no venga de mí traerá muerte y dolor. Una lección para el pueblo. Lo que es mío no se toca. Y si lo tocas, habrá consecuencias terribles. Usó la muerte de un animal inocente para marcar su territorio, para dibujar una línea de sangre alrededor de su hija. Y la boda. La boda no era un acto de locura repentina. Era el paso final, la coronación de su obra, el sello definitivo de propiedad. No se casaba con su hija, se fusionaba con ella, la convertía en una extensión de sí mismo. Ante los ojos de Dios y de una comunidad aterrorizada. El acto de profanación supremo, disfrazado de sacramento, era una lógica impecable en su perversión. La protejo tanto que la hago mía para siempre. La amo tanto que la destruyo para que nadie más la tenga. Sofía apoyó la frente en el volante. El plástico estaba caliente por el sol. El contacto la ancló a la realidad. ¿Qué hacía ahora con esta verdad? Matilde no testificaría. El miedo era demasiado grande. El pueblo era un bloque de silencio. El presidente municipal era parte del problema. Era un callejón sin salida. Se sentía atrapada en una pesadilla real, de polvo, sol y miradas vacías. Pensó en Elena, en la niña de 16 años, arrodillada y suplicando ayuda, y en la respuesta que recibió. Obedece. Sé buena. Esa fue la traición final, el momento en que Elena debió entender que estaba sola, absolutamente sola, que ni siquiera la bondad de los demás podía salvarla. Porque la bondad era cobarde. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo se levanta uno al día siguiente después de que la última puerta se ha cerrado en tu cara? Dejando de sentir, muriendo por dentro. El vacío en los ojos de Elena no era tristeza. Era el resultado de una cirugía del alma. Una operación hecha con miedo, soledad y traición. Le habían extirpado la esperanza. Le habían quitado el derecho a desear. Sofía levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sudor y lágrimas silenciosas. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. Vio sus propios ojos y por primera vez sintió miedo de verdad. Miedo de que ese vacío fuera contagioso. Miedo de convertirse en una de ellos. En alguien que ve el horror y se da la vuelta. En alguien que escribe, se recomienda cerrar el caso. Number. No lo haría. Aunque tuviera que hacerlo sola. Aunque tuviera que enfrentarse a todo el pueblo. Aunque tuviera que arriesgar su carrera y quizás algo más. No se iría. No hasta que el grito silencioso de Elena fuera escuchado. Tomó una decisión. Había una pieza más en este rompecabezas de podredumbre. Isabel. La madre. Su familia. Matilde había dicho que era de Valladolid, que era maestra, que tenía familia allí,
una familia que quizás nunca supo la verdad, una familia a la que le contaron la historia de un triste accidente. Quizás ellos tenían cartas, fotos, recuerdos. Quizás ellos podían pintar un retrato de la mujer cuya luz fue apagada. Quizás su voz, desde la tumba, podía empezar a derribar el muro. Era un tiro en la oscuridad. Una posibilidad remota. Pero era algo. Era un hilo del que tirar. Un hilo que Armando, en su arrogancia, quizás había olvidado. Arrancó el coche. El motor sonó como un grito de desafío en la quietud de la tarde. No se dirigió hacia Mérida. No tomó el camino de la derrota. Giró el volante y enfiló hacia el este, hacia Valladolid, hacia el pasado, buscando los fantasmas que Armando creía haber enterrado para siempre. Mientras conducía, el paisaje de Yucatán pasaba a su lado. Árboles de ceiba con sus ramas extendidas como brazos huesudos. Ruinas mayas olvidadas, cubiertas de maleza. Todo le hablaba de historias enterradas, de secretos guardados por la tierra. La historia de Armando y Elena no era una anomalía. Era solo una versión más brutal, más visible, de una oscuridad que siempre había estado allí, latente, esperando a que el miedo y la indiferencia le permitieran crecer. El viaje a Valladolid fue largo. Las horas se estiraron bajo un cielo que cambiaba de azul a naranja y a púrpura. Sofía conducía en silencio. Ya no era una trabajadora social cumpliendo con un expediente. Era una detective, una arqueóloga de tragedias familiares. Una cazadora de monstruos que se visten de hombres respetables. Sentía el peso de la historia de Matilde en sus hombros. Y el peso de la esperanza. Una esperanza frágil, casi inexistente. La esperanza de que, en alguna parte, hubiera alguien más que recordara la luz en los ojos de Isabel. Y que estuviera dispuesto a luchar por la hija que le fue arrebatada. Llegó a Valladolid de noche. La ciudad era diferente, más grande, más viva, con luces, turistas y ruido. Un mundo que no tenía nada que ver con el silencio sofocante del pueblo de Armando. Se registró en un pequeño hotel. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Se duchó y el agua caliente pareció lavar una parte de la suciedad. Pero el frío seguía dentro. Se acostó en la cama, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena, el vacío, y la mano de Armando en su nuca. El gesto del dueño, el tatuaje invisible de la posesión. Esa noche, Sofía entendió algo fundamental sobre el mal. El mal no siempre grita. A menudo susurra. A menudo sonríe. Y a menudo se disfraza de amor. El día siguiente en Valladolid comenzó con una tarea casi imposible. Encontrar a la familia de una mujer llamada Isabel, una maestra, muerta hace más de 20 años. Sin apellidos, sin dirección. Solo un nombre y una ciudad. Sofía empezó por los archivos municipales, el registro civil, un edificio gris, con olor a humedad y a tiempo estancado. Se enfrentó a su primer muro, un empleado con la mirada perdida y el alma gastada. ¿Isabel qué?, preguntó sin levantar la vista de un crucigrama. No lo sé, era maestra. Murió hace unos 20 años, casada con un hombre llamado Armando. El hombre suspiró, el suspiro universal del burócrata molestado. Señorita, sin un apellido, sin una fecha exacta, es buscar una aguja en un pajar. Tenemos miles de actas. Es un caso de abuso, una emergencia. El hombre levantó la vista por primera vez. Sus ojos no mostraron ni compasión ni interés, solo fastidio. Todos tienen una emergencia, dijo. Llene el formato 14A, solicitud de búsqueda de archivos.
Tarda de 6 a 8 semanas, si es que lo aprueban. 6 a 8 semanas. Para entonces, el alma de Elena sería un desierto irreversible. Sofía sintió la rabia subir por su garganta. Una oleada de fuego. Pero se contuvo. Gritar no serviría de nada. El sistema no responde a los gritos, solo a los sellos y a los formatos correctos. Salió de allí. Frustrada. Impotente. Siguiente parada. La Secretaría de Educación local. Quizás en los archivos de los maestros. El edificio era más nuevo, pero la actitud era la misma. Una recepcionista que hablaba por teléfono sobre su fin de semana. La hizo esperar 20 minutos. Cuando finalmente le prestó atención, su respuesta fue un cuchillo. Los archivos de maestros fallecidos o retirados hace más de 15 años se purgan. Política de espacio. Purgados. La vida de Isabel, su carrera, su vocación. Reducida a una política de espacio. Borrada, como si nunca hubiera existido. Sofía sintió que el mundo se encogía. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. El sistema no solo era lento, era un experto en el arte de olvidar. Desesperada, Sofía empezó a recorrer las escuelas más antiguas de la ciudad, una por una, preguntando a los directores, a los conserjes, a los maestros más viejos, mostrando una foto mental que no tenía. Una maestra llamada Isabel, hace 25 años. ¿Alguien la recuerda? Recibió miradas extrañas, respuestas negativas, sonrisas compasivas pero inútiles. El día se consumió en una caminata sin fin, bajo un sol que castigaba. La esperanza se desvanecía con cada no. Al final de la tarde, entró en la última escuela de su lista. Una pequeña primaria en un barrio humilde. El director era un hombre anciano, a punto de jubilarse. Escuchó la pregunta de Sofía con paciencia. Se quedó pensando, rascándose la barbilla. ¿Isabel? ¿Isabel Moreno? Isabel Moreno. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sí, tal vez, no estoy segura del apellido. Había una Isabel Moreno, una joven brillante, llena de vida. Se fue de la escuela de repente. Nos dijeron que se había casado y se mudó a un pueblo. Sí, fue una pena. Era la mejor maestra que teníamos. El director se levantó y caminó hacia un viejo archivador de metal. Rebuscó entre carpetas amarillentas y sacó una, delgada, casi vacía. Aquí está, su expediente. Abrió la carpeta y allí estaba. Una foto en blanco y negro, tamaño credencial. El rostro de una joven de 20 y pocos años, con una sonrisa tímida y unos ojos que brillaban. Ojos llenos de luz. La luz que Matilde había descrito. Isabel Moreno. Por fin tenía un nombre. Por fin tenía un rostro. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No era un fantasma. Era real. Había existido. En la carpeta había una dirección. La de sus padres. Y un número de teléfono. Sofía lo marcó allí mismo, con manos temblorosas. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. Una voz de mujer, anciana y cansada, respondió. ¿Bueno? ¿Habló con la familia de Isabel Moreno? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de un dolor antiguo. ¿Quién habla?, dijo la mujer con la voz rota. Sofía explicó quién era. No le contó todo el horror. Solo que estaba trabajando en un caso que involucraba a su nieta, Elena, y que necesitaba su ayuda. Hubo otro silencio. Luego, un sollozo ahogado. Venga, por favor, venga a la casa. Y le dio la dirección, la misma que estaba en el expediente. La casa de los Moreno era modesta, en una calle tranquila. La pintura, gastada por el tiempo. La recibió una mujer anciana,
apoyada en un andador. Era la madre de Isabel. Sus ojos eran los de su hija, pero sin la luz, apagados por décadas de luto. El padre estaba sentado en un sillón, con la mirada perdida. La tragedia los había convertido en sombras. La casa era un santuario para Isabel. Sus fotos estaban por todas partes. Isabel en su primera comunión. Isabel graduándose de maestra. Isabel sonriendo con sus amigas, una vida congelada en el tiempo. Nunca nos gustó ese hombre, dijo la madre, su voz un susurro. Armando era intenso, posesivo. Pero Isabel estaba enamorada, o eso creía ella. Cuando se la llevó a ese pueblo, fue como si la secuestrara. Las llamadas se hicieron cada vez más raras. Su voz cambiaba. Se oía asustada. El padre habló por primera vez, sin mirarlos. Yo quise ir. Quise sacarla de allí. Pero tu madre me detuvo. Dijo que era su vida, que debíamos respetar su matrimonio. Su voz estaba llena de una culpa que lo había carcomido durante 20 años. La madre de Isabel fue a una cómoda y sacó una caja de madera. Sus cartas, dijo. Al principio eran alegres. Luego se volvieron oscuras. Le entregó un fajo de sobres a Sofía. Sofía leyó la primera carta. Hablaba de la belleza del pueblo, del amor de Armando. Leyó la última, escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. Mamá, tengo miedo. No me deja salir. No me deja hablar con nadie. Creo que estoy embarazada. Tienes que sacarme de aquí. Por favor, ven por mí, antes de que sea tarde. La carta no tenía fecha. Nunca llegamos a ir, sollozó la madre. Una semana después de recibir esto, él nos llamó. Nos dijo que había tenido un accidente, que se había caído. Dijo que la enterraría allí, que era su hogar ahora. Nunca más volvimos a ver a nuestra hija, ni siquiera su cuerpo. Sofía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La carta era una bomba. Era la prueba, la voz de Isabel, desde la tumba, pidiendo ayuda, denunciando su cautiverio. Junto con el testimonio de Matilde sobre las marcas en el cuerpo, era suficiente. Tenía un caso de homicidio. Sofía volvió a Mérida al día siguiente. Se sentía diferente. Ya no era solo una trabajadora social, era una vengadora. Llevaba en su bolso las cartas de Isabel, el arma que iba a usar para derribar a Armando. Y para liberar a Elena, fue directamente a la fiscalía. Pidió ver al fiscal de distrito. La hicieron esperar 3 horas en un pasillo sin aire. Cuando finalmente la recibió, el fiscal era un hombre joven, con un traje caro y una sonrisa impaciente. Sofía expuso el caso, con pasión, con urgencia. Le habló del matrimonio incestuoso, de la confesión de la partera, de la historia de los padres de Isabel, y finalmente puso las cartas sobre la mesa. La última carta, la petición de ayuda desesperada. Esto no es solo abuso, es un posible homicidio, dijo, con la voz firme. El fiscal hojeó las cartas sin mucho interés. Escuchó su relato con una expresión de aburrimiento profesional. Cuando Sofía terminó, él se recargó en su silla de cuero. Interesante historia, señorita. ¿Sofía? Pero seamos prácticos. La testigo principal es una anciana analfabeta que no va a declarar. Los padres de la difunta son emocionalmente inestables, y su testimonio es de oídas. Y estas cartas son de hace 20 años. No tienen fecha. Podrían haber sido escritas en cualquier momento. El cuerpo fue enterrado sin autopsia. Accidente, dice el acta de defunción firmada por la autoridad local. Y sobre el matrimonio actual, la chica, Elena, es mayor de edad. No hay denuncia por su parte.
Legalmente, mientras ella no diga nada, no hay caso. Sofía lo miró, incrédula. No podía ser. No podía estar escuchando eso. ¿Pero no lo ve? Todo está conectado. Es un patrón de abuso y control que terminó en muerte y ahora se repite. El fiscal sonrió. Una sonrisa condescendiente. Yo no veo patrones, veo hechos. Y aquí no tengo hechos sólidos. Tengo rumores de pueblo, una anciana senil y cartas viejas. Se levantó, la señal de que la audiencia había terminado. Aprecio su celo profesional, señorita. Pero la fiscalía no puede actuar basada en corazonadas. Necesitamos pruebas contundentes. Si la chica, Elena, viene aquí y presenta una denuncia, entonces tenemos un caso. Mientras tanto, no hay nada que yo pueda hacer. Sofía se quedó sentada, paralizada. El mundo se había detenido. Había traído la verdad en una bandeja de plata, y el sistema se la había devuelto. Fría, rechazada. El fiscal caminó hacia la puerta. Ahora, si me disculpa, tengo un almuerzo importante. La dejó sola en la oficina. Sola con las cartas de Isabel, letras muertas. Un grito de auxilio que había llegado 20 años tarde, solo para morir de nuevo en la mesa de un burócrata. Sintió una náusea profunda, un sabor amargo en la boca, el sabor de la justicia, o más bien, de su ausencia. El sistema no había fallado. El sistema era esto: una máquina fría y lógica que no entiende de dolor, solo de expedientes, de pruebas, de procedimientos. Una máquina que protege a los monstruos, siempre que los monstruos conozcan las reglas. Sofía salió de la fiscalía y la luz del sol la cegó. El ruido de la ciudad, los coches, la gente. Todo parecía irreal. Acababa de estar en el corazón de la máquina y había visto su rostro. Un rostro indiferente, pulcro y bien alimentado. Caminó sin rumbo por las calles de Mérida. Las cartas de Isabel pesaban en su bolso como piedras. El grito de una mujer muerta, el eco de una vida robada, y no significaban nada. No para ellos. No para el sistema. Se sentó en una banca en un parque. Vio a los niños jugar, a las parejas reír. Un mundo normal. Un mundo que no sabía nada de pueblos silenciosos y monstruos respetados. Pensó en Elena. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Estaría sirviendo la comida a su padre esposo? ¿Estaría mirando una pared con los ojos vacíos? ¿Habría olvidado ya cómo se sentía desear algo? ¿Habría olvidado el tacto de una flor de bugambilla en su mano? El fracaso era una entidad física, un nudo en su garganta que le impedía respirar, un peso en su espalda que la encorvaba. Había seguido las reglas, había investigado, había encontrado la verdad, y la verdad no importaba. El sistema no estaba diseñado para buscar la verdad. Estaba diseñado para mantener el orden. Y en aquel pueblo de Yucatán, el orden se llamaba Armando. La impotencia la consumía. ¿Qué más podía hacer? ¿Volver al pueblo? ¿Enfrentarse a Armando ella sola? Él la destruiría. La aplastaría como a un insecto. Y el sistema miraría para otro lado. Anotaría en un expediente: trabajadora social desaparecida en acto de servicio. Y archivaría el caso. Pasaron los días. Sofía volvió a su oficina. Sus colegas la miraban con una mezcla de lástima y burla. «Te lo dijimos», decían sus ojos. «No se puede cambiar el mundo». Su jefe la llamó. «Sofía, debes cerrar el expediente de Yucatán. No hay elementos para continuar. Archívalo. Archívalo». La palabra final. La lápida burocrática sobre la tumba de la justicia. Sofía miró la pantalla de su computadora. El informe abierto,
el cursor parpadeando, esperando que escribiera la mentira. Tras la investigación, no se encontraron pruebas concluyentes de abuso o coacción. La ciudadana Elena se encuentra con su padre por voluntad propia. Se recomienda cerrar el caso. Sus dedos se negaban a escribir. Cada letra era una traición. Una traición a Elena, a Isabel, a Matilde, a sí misma. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la sonrisa condescendiente del fiscal la atormentaba. Si la chica Elena viene aquí y presenta una denuncia, una trampa perfecta, un círculo vicioso. La víctima no puede denunciar porque está controlada. Y el sistema no puede actuar porque la víctima no denuncia. Una obra maestra de la ineficacia deliberada. Entonces, en medio de la oscuridad de su apartamento, tuvo una idea loca, peligrosa, fuera de todos los protocolos. Una idea que no venía de la trabajadora social. Venía de la mujer que había mirado el vacío en los ojos de Elena y no había podido olvidarlo. Si el sistema no iba a traer a Elena a la justicia, quizás ella podía llevarle un trozo del sistema a Elena. A la mañana siguiente, no fue a la oficina. Fue a una tienda de electrónica. Compró una pequeña grabadora de audio. Discreta, fácil de ocultar. Luego, condujo de nuevo. El camino de regreso al pueblo, al corazón de las tinieblas. Esta vez, no sentía miedo. Sentía una calma fría, una resolución helada. Ya no jugaba según las reglas. El sistema le había enseñado que las reglas eran para los perdedores. Llegó al pueblo al anochecer. No fue al centro. Aparcó el coche en las afueras y caminó por la oscuridad. Directo a la casa de Armando. La casa estaba iluminada. Se oían voces dentro. Sofía se acercó pegada a las sombras. Se escondió bajo una ventana. La ventana de la cocina. Estaba entreabierta para dejar salir el calor. Desde allí podía oírlo todo. Era la voz de Armando, monótona, controladora. La carne está seca. Te he dicho 1000 veces cómo me gusta. Un silencio. Luego, una voz apenas audible. Un susurro. Elena. Perdón, padre. Padre. No Armando. No mi amor. Padre. La palabra que definía su prisión. Esa mujer de Mérida, la trabajadora social, volvió a la ciudad con el rabo entre las piernas, dijo Armando, con una risa gutural. Te lo dije, nadie puede tocarnos, nadie puede separarnos. Yo soy la ley aquí, yo soy tu mundo. Sí, padre. Eres feliz, ¿verdad? Estás protegida, segura, conmigo. No era una pregunta. Era una afirmación que exigía ser confirmada. Un silencio más largo. Sofía contuvo la respiración. Podía sentir la lucha en ese silencio. El último vestigio de un yo que se negaba a morir. Sí, padre. Soy feliz. La voz era la de un autómata. Vacía, muerta. En ese momento Sofía supo lo que tenía que hacer. No era suficiente grabar la voz de Armando. Necesitaba la voz de Elena. Su verdadera voz, el grito que nadie oía. Activó la grabadora en su bolsillo y salió de las sombras. Caminó hacia la puerta principal y llamó, con fuerza. Se hizo un silencio absoluto dentro. Luego, pasos pesados. La puerta se abrió de golpe. Armando estaba allí. Su rostro se contrajo en una máscara de furia al verla. ¿Usted? ¿Qué demonios hace aquí? Lárguese de mi propiedad. Vine a hablar con Elena, dijo Sofía, su voz firme, proyectando una seguridad que no sentía. Elena no habla con nadie. Intentó cerrar la puerta. Sofía puso un pie para impedirlo. ¡Elena!, gritó Sofía hacia el interior de la casa. Soy Sofía, la mujer de Mérida. Vine a ayudarte. Armando la empujó con violencia. Zorra, entrometida, te voy a matar. Pero era tarde. Detrás de él,
en la penumbra del pasillo, apareció Elena. Estaba pálida como un fantasma. Sus ojos, dos pozos oscuros, se fijaron en Sofía. Por primera vez, Sofía vio algo en ellos. No vacío, una chispa, diminuta, aterrada, pero viva. Elena, no tienes que vivir así, dijo Sofía, su voz grabándose junto con el sonido del viento y los ladridos lejanos. Hay otro mundo, un mundo donde puedes ser libre. La muerte de tu madre no fue un accidente. Tengo sus cartas. Ella te amaba. Ella quería salvarte. Armando se volvió hacia Elena, su rostro descompuesto por el pánico y la rabia. La máscara de hombre respetable había caído. Ahora solo quedaba el monstruo. No la escuches, miente, quiere destruirme, destruirnos. Agarró a Elena del brazo, con fuerza. Dile que se vaya, dile que eres feliz conmigo. Elena lo miró. Miró la mano que la sujetaba. Miró el rostro del hombre que había sido su Dios y su carcelero. Luego miró a Sofía, a la extraña que había vuelto por ella, la que no se había rendido. Abrió la boca, y lo que salió no fue un susurro. Fue un grito que había estado guardado por 20 años. Un grito que rasgó la noche y el silencio del pueblo. ¡No! Esa única palabra fue como una explosión. Rompió el hechizo, rompió la jaula. La grabadora en el bolsillo de Sofía capturó todo. El grito, la furia de Armando, el sonido de la lucha. Sofía no se quedó a ver el final. Corrió. Corrió hacia su coche con el corazón en la garganta y la grabación en su poder. La prueba definitiva. La voz de la víctima. No sabemos exactamente qué pasó después en esa casa. Los vecinos dicen que oyeron gritos. Luego, un silencio aterrador. Cuando la policía finalmente llegó, horas más tarde, alertada por una llamada anónima de Sofía desde la carretera, encontraron a Armando muerto en el suelo de la cocina, con un cuchillo clavado en el pecho. Elena estaba sentada en un rincón, meciéndose, con la mirada perdida. Pero esta vez su ropa estaba manchada de sangre. La sangre de su padre, de su esposo, de su creador. El sistema, finalmente, tuvo que actuar. No pudieron ignorar un cadáver. Elena fue arrestada. La grabación de Sofía se convirtió en la prueba clave de su defensa. Demostró años de abuso, de control psicológico, el síndrome de Estocolmo. La defensa propia de un alma acorralada. No la enviaron a la cárcel. La enviaron a una institución psiquiátrica, libre de su jaula física, pero prisionera, quizás para siempre, en la jaula de su mente. A veces, la justicia no es una victoria limpia, no es un final feliz. A veces, la justicia es solo un desastre un poco menos horrible que la injusticia. Es el sonido de una jaula rompiéndose, aunque el pájaro ya no sepa cómo volar. Es una cicatriz que reemplaza a una herida abierta. La historia de Elena es un recordatorio de que los monstruos más terribles no viven en la oscuridad. Viven a la luz del día, sonríen, son respetados. Y construyen sus infiernos con el silencio y la complicidad de todos nosotros. Nos obligan a preguntar, ¿qué es peor? ¿El mal que se comete? ¿O el bien que se deja de hacer?